Buenas noches, Gabón. Hablamos de la Real Sociedad, pero de otras cosas también del fútbol. Y tenemos invitados para todo ello en unas jornadas entrañables y especiales. Así que el equipo blanquiazul que perdió el sábado por 2-0 frente al Real Club Celta de Vigo. Pero el fútbol guipuzcoano también tiene hoy ciertas situaciones que analizar. Tenemos un representante del fútbol guipuzcoano, ex entrenador de la Real Sociedad, amigo de esta casa, Alberto Iturralde, que está aquí con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Gabón, muy buenas. ¿Cómo te gusta el fútbol, eh? Pues sí. Eres un enamorado del fútbol. Pues sí, la verdad que sí. Miguel Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Entrenador ilustre. Muchos años. Ahora lo cuento. ¿Qué García? ¿Qué tal? Buenas noches. Gabón, buenas noches. Dice que era entrenador en la Real Sociedad con Martín Lasarte, pero de las de la Real Sociedad de autobús, ¿eh? Eso hace 2 días, ¿eh? Es la época que tocó. No te tocó la época del avión, qué pena. No, pero bueno, algo también. Muchas veces hay que recordar también, hay que rebobinar, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y dónde estamos, ¿no? Sí, y no perder la perspectiva. La perspectiva de lo que es... Muchas veces lo hablamos, yo creo que insistimos. Esa referencia a la sociedad guipuzcoana, que es la Real Sociedad hoy en día, que ha sufrido una transformación en los últimos años, además muy importante, en lo que ahora se llama Academia de Zubieta, otros Factoría de Zubieta, y lo que en un tiempo era Zubieta, pero Zubieta ya con una perspectiva de futuro importante que tú has conocido en su época de un desarrollo incipiente, pero ya con unas claves, ya con un trabajo importante, ¿no, Alberto? Sí, mira, precisamente cuando estabas planteándolo es lo que me ha venido a la cabeza, ¿no? Yo creo que decir Zubieta es suficiente. No sé si no necesita apellidos ni otro tipo de cosas. La Real lleva trabajando en Zubieta muchísimos años, ahora en unas condiciones probablemente mejores, con más medios y más posibilidades, pero de otra manera también ya desde hace muchísimos años la Real lleva desarrollando y liderando el fútbol de formación en Guipúzcoa, y que tantos éxitos le ha dado, le está dando y le dará, estoy seguro. Zubieta, os reconocéis e identificáis con Zubieta, ¿verdad? O sea que... Sí, y mucha gente en el mundo del fútbol sabe que antes oí hablar de la Masía y no tiene que decir nada más, pero también Zubieta. Zubieta ya es un nombre que viene a ser un peso pesado dentro del mundo del fútbol. Eso está clarísimo. Eso es verdad. Sí, hay del orden de 7, 8 equipos que históricamente han trabajado siempre muy bien la cantera. Zubieta, Masía, El Mareo, no sé, se me ocurre, ¿no? El Español dicen que es un equipo que también... San Adrià de Besós, efectivamente, San Adrià de Besós tiene una cantera importante. De hecho, muchas de las perlas del Barça en categorías inferiores se captan, es así, se captan en San Adrià de Besós, que es la casa del Real Club Deportivo Español, una de las casas, porque ellos juegan en Cornellá, distante de San Adrià de Besós. Yo creo que tú conoces además a San Adrià de Besós, en la casa del Español. Yo creo que tienes otra de las canteras importantes a ese nivel, aunque hoy en día ya Villarreal también trabaja muy bien la cantera, y los equipos ya de una estructura importante tienen que trabajar con esos valores. Pero es que Zubieta lleva mucho tiempo. Sí, el factor humano que está en Zubieta, tú has vivido desde dentro. Yo conozco gente que han jugado, chavales que ahora se fueron fuera, porque llega un momento en que pues igual no te da para jugar en la Real, pero sí te da para jugar en otro equipo. Pero esa gente ha tenido un trabajo muy importante dentro de la cantera, que es un factor humano que está ahí. Pero hay que puntualizar que hay clubes que tienen muy buena cantera porque han tenido siempre dinero, o ahora tienen dinero y hacen cantera. La Real, cuando no tenía tanto dinero, seguía existiendo Zubieta. Zubieta ya existía. Y antes de Zubieta, Mundaiz y el hipódromo de Lasarte, que un día Jesús Mari Satrústegui, cuando llegó a la Real, la mano de Javier Expósito, claro, entonces había mucha carrera continua. El hipódromo, pues no sé, se fueron hasta dónde se fueron. Jesús Mari Satrústegui, que la misma semana que fichó por la Real, se lo quiso llevar a Osasuna. Sí, unos días antes de... había nacido en la calle Estafeta, lógico. Había nacido en la calle Estafeta. Su tío vivía aquí claro. Y se vino a casa de sus hermanos. Decía, ¿dónde he venido yo? A hacer carrera continua, a ser atleta. Al final era atleta, sí. Y de esa manera, ¿no? Pues era otro fútbol. Lo suelo contar Vise Gorriz, también lo suelo contar habitualmente, pues de cómo, de su época. Lo ha contado alguna vez, que Javier Expósito, que a pesar de mantener sus distancias con la prensa, siempre está atento. Señor Gorriz, habrá peluquerías en Irún. Una melenita, pero 19 años después, imaginar, o 20 años. Sí. Javier Expósito con su
su método, su disciplina y sus valores, Alberto. Han cambiado los tiempos, ¿eh? Sí, mucho. Quizás demasiado. Quizás demasiado. El gran Javier Expósito y aquella Real que yo creo que muchas veces la nostalgia, ¿no? Pero por no hablar de Alberto Mochea, José Luis Orregozo y Iñaki Otegui, San Pedro y todos esos rectores, pero además con futbolistas de gran valor, ¿eh? Sí, se sembró y luego se ha ido recogiendo. Sí. Y... Hay un dato, Alberto, que el otro día lo comentaba Roberto Olave. Hay un dato, y yo creo que tenía mucha razón Olave en este sentido. Los futbolistas que están hoy en el primer equipo, en la, como se dice ahora, dinámica del primer equipo, evidentemente han llegado porque tienen talento, tienen una serie de condiciones. Pero están los futbolistas que no han llegado al primer equipo, que les han ayudado a llegar al primer equipo y que han formado parte de esa historia de la Real y que hay que valorar. Eso por un lado. Y luego la gran cantidad de futbolistas que han salido de Zubieta y que están en otros equipos. Y eso, por ejemplo, da una idea del valor de los formadores de Zubieta. Alberto, tú conoces bien esa dinámica. Sí, sí, no cabe duda que el proceso de selección hacia el primer equipo es muy exigente. Es un embudo que cada vez se va cerrando más y, por tanto, si estamos diciendo que la Real puede ser el equipo que más gente promociona a su primer equipo tradicionalmente, y estamos hablando más o menos que un jugador por año puede ser más o menos la media de los que van llegando o consolidándose en el primer equipo, no, fíjate la cantidad de gente que va en el camino con ellos y que no termina de dar el último paso, porque más o menos nos estamos refiriendo a esos. Hay otros que se van quedando en momentos anteriores, pero bueno, la gente que llega incluso hasta el paso previo, que es el Sanse, que no le da para dar el último paso, pero en la misma categoría no suele ser muy habitual, pero sí igual en segunda división, evidentemente mucho más en la primera ref. Gabilondo está en Málaga, por ejemplo, o Sangali también. Y Julen Lobete también. Y Julen Lobete. Sí. Ese es un niño mirado tuyo. Porque ya lo quisiste fichar para el Real Unión y te dijeron... No pudo ser, no se pudo hacer. No se pudo hacer. No se pudo hacer. Pero ya le habías visto sus capacidades. Sí. El otro día le vimos hacer algunas diabluras de futbolista pinturero que les gusta. En tierras malagueñas les gusta eso, les encanta. Sí. Futbolistas pintureros. El arte, ¿eh? El arte del fútbol. Bueno, ahora tenemos a Loren ahí. Bueno, Loren yo creo que quiere o querría, y yo creo que está en un proceso de darle esa solvencia, esa solidez a un equipo como el Málaga, que pintura tiene seguramente, arte también, pero que eso necesita un punto de equilibrio para avanzar, ¿no? Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Buscar el equilibrio entre la calidad y el orden, que yo creo que es un poco lo que se trata de buscar en el juego, ¿no? Yo creo que solo con orden no vale, solo con calidad tampoco. Hay que equilibrar. Eso que se llama ahora ese otro fútbol, ¿no? Y bueno, lo que está claro que Zubieta es y sigue siendo un gran referente. Ayer hablábamos de Marco Boronat, hablábamos tú y yo en el Estadio Galo, en el partido del Real Unión, de Marco Boronat, de cómo era, no voy a decir que era un visionario, pero sí era un hombre adelantado, quizá. Hemos hablado más de una vez, porque yo creo que no hay que olvidar todas esas cosas. Cómo se fue a Liverpool, el otro día pusimos una fotografía del debut de Arconada, de Luis Arconada, en aquel partido frente al Liverpool, y cómo cogió las maletas, se fue a Liverpool a aprender y a poner en práctica. Y nada, a los 4 años la Real estaba a punto de ganar la Liga y luego ganó 2 ligas consecutivas. Es decir, que ese trabajo de hombres como Boronat, ya de aquella incipiente cantera de la Real. Yo creo que Marco fue un adelantado a su tiempo. Marco Antonio Boronat, exjugador de balonmano, y gran mejor jugador juvenil de España en un momento determinado, en el campeonato de España del año no recuerdo, fue declarado mejor jugador juvenil de España. Marco y su Antonio hijo, el otro día lo recordábamos también, fue jugador, Miguel, del Bidasoa, del primer equipo del Bidasoa, y magnífico estudiante y magnífico deportista. Bueno, pues parece que hay que hablar también de la Real Sociedad, de esa derrota. Y cuando pierde la Real en Vigo, pierde ante el Real Club Celta de Vigo, y nosotros debimos caer al Real Unión en Vigo, en Barreiro, donde juega el filial. Alguna vez juega en Balaídos, pero en Barreiro. Pero el que ha hecho algún informe sobre el Celta de Vigo de Giraldez, Celta Fortune, ha sido un tal Albert Iturralde, que está a mi izquierda en su tiempo. Quiero decir, Alfón, Durán, todos esos futbolistas, Domínguez, que estaba...
en dinámica de primer equipo del Celta, jugador del Real Unión, los conoces tú y la calidad que tiene el Celta desde abajo. O sea que no te sorprendería que en un momento determinado siga funcionando ahora, y Giraldez les ha dado confianza para avanzar y son futbolistas en clave de futuro, ¿no? Ahí se está dando un proceso en el que el Celta ha hecho una apuesta por un estilo de juego, ya que se va sustentando desde la base. Giraldez era el entrenador del filial el año pasado, hasta que dio el paso al primer equipo, y yo creo que puede ser igual un poquito el líder de ese estilo, de ese modelo de juego que están proyectando. Y bueno, sí, como decías, el año pasado me tocó ver a ese equipo en varias ocasiones, incluso nos tocó jugar en la primera ronda del playoff de ascenso contra ellos, y sí, es un equipo que conozco, y efectivamente, como dices, Giraldez, de aquellos chavales que tuvo en el filial, les ha dado un empujón a varios de ellos en el primer equipo. ¿Curioso el Imanol de la Real? Podría ser, incluso él creo que se ha autodefinido de alguna manera. Sí, ¿no? se ha autodefinido. Sí, yo he leído que él es un seguidor del fútbol de Imanol. Quiero decir, porque el Celta es posible que ahora hemos perdido en Vigo. Bueno, no estaba Zubimendi a última hora, tampoco estaba Baguer, no sé si Barrenechea estaba... Se notó demasiado la Real. Yo creo que se notó. Alguno me escribió en el tiempo de descanso, bueno, ¿qué hacemos? No estamos. Le costó mucho. A mí me vio verle la cara a Imanol. Eso está justo. Hoy va a ser ante un equipo tan vertical, por dentro juegan bien, los espacios, mucha movilidad. Juega mucha movilidad. Como decía John Benjamin Tosak, un mal día en la oficina. No arrancaron bien, no continuaron bien, y le salió todo torcido, con un equipo que jugó muchísimo. A mí lo peor de todo son las sensaciones tan malas con las que te vas del partido. Cuando pierdes siempre. No, pero en ningún momento la Real tuvo opciones de nada el día pasado. El Celta jugó muy bien a fútbol. Evidentemente, cuando uno juega muy bien, igual es porque juega muy bien y el otro le ha dejado simplemente que jugó tan bien que... Es que había jugadores que yo no conocía, Durán, o sea, parecía... Pues mérito del Celta. Parecía un jugador descomunal. Pero yo creo que notamos mucho las faltas de Aguer, de Zubimendi y Cubo. Luego esos contratiempos de última hora desajustan también, y bueno, son contratiempos más complicados de lo que inicialmente pueden parecer. Luego da la sensación, bueno, en primera división todo el mundo además compite. El futbolista que llega a primera división no es por casualidad. No, el entrenador que le abre la puerta a un futbolista en primera división, está claro que él se la abre por algo. No, eso es evidente. Eso es evidente. Y luego hay que seguir la trayectoria del Celta como local, claro, que es muy poderosa. O sea, ha perdido partidos muy puntuales y con el Atlético de Madrid y con equipos realmente punteros. Lo demás está muy sólido y es un campo complicado. Muy complicado. Históricamente, aunque últimamente se le había dado bien a la Real ha sufrido históricamente. Sí, tú normalmente no vamos a recordar otra vez el título de Liga. Por ejemplo, pero bueno, esa es una de las variables. Sí. Lo que pasa es que el Celta en este momento ha cogido una dinámica muy buena, con una buena base, gente de la cantera, con un entrenador de la cantera que sabe la gente que ha dado el paso y lo ha llevado al primer equipo. Le están saliendo las cosas bien y la gente se crece, eso es indudable. Es Douglas Matu, fue la palabra de Imanol Alguacil, lo hemos acertado. El Celta nos ha pasado por encima y a mejorar. Yo creo que es una buena actitud, además, por parte de Imanol. Y los entrenadores, ¿qué vais a decir cuando sabéis que ya el adversario se ha pasado por encima? Además, tú tampoco quieres, pero cuando tú vienes de una dinámica tan cargada de partidos, claro, que un día tengas un accidente... Porque claro, esto no es científico, esto no es matemática pura. No, al final, un día puede haber una incidencia que te cause... No, yo siempre pensaba que viendo el partido, pensaba que en el descanso les iba a pegar 4 collejas y van a salir más. Ya, pero que las collejas, no es un problema siempre de testosterona. No digo, pero yo pensaba que iba a haber otra. Yo les vi muy perdidos todos. No voy a decir nombres, si me los decís no los voy a decir, pero yo creo que hay algunos jugadores que en este momento no sé si están dando la talla para lo que la Real exige, su posición, su intento de clasificación para Europa. Creo que hay un par de jugadores o tres que juegan muy poquito, se lesionan continuamente, no tienen 90 minutos durante 4 o 5 partidos que ya hacen una base.
Esas cosas, Alberto, cuando se ganan no se dice. La prensa, que tú decías, es que repartís y todo ese tipo de cosas, bueno, pues eso no se dice. Eso y otras cosas. Por ejemplo, ¿te has acordado cuántas veces se habla de Zubieta cuando el equipo va bien? Sí. Poquito. Cuando va mal, se trabaja mal en Zubietas y tal, no sé qué. Aquí hemos dicho que se trabaja bien. Sí, ahora. Pero cuando el equipo va mal, es cuando empezamos a mirar a todos los lados. Y cuando va bien, no nos acordamos. Y a los fichajes foráneos no les miramos. Algunos también reciben. Bueno. Pero necesitan un poco de tiempo. ¿Pero menos? ¿Crees que menos? Yo creo que es caso a caso, ¿no? Quiere decir que no podemos generalizar, ¿no? Decir a todos se les da o no se les da nada. Sí, es verdad que siempre hay un principio de cortesía y luego, bueno, vamos a ver. Tú lo has dicho muchísimas veces, héroes o villanos, en función del resultado, y no hay más. No hay más. Eso pasa aquí y en todos los equipos. Sale algún jugador 10 minutos, mete gol, es el gol de la victoria. Ahora, Alberto, hay más de un telespectador que nos está viendo, pues bueno, pues buscando esos aspectos de la Real Sociedad de siempre. Hay que exigir, porque la política económica, hay que exigir y exigir y exigir y exigir. Y llegamos y decimos, hace 10 años viajaba en autobús. Vamos a templar gaitas, que en este caso las gaitas, los tentáculos del pulpo el otro día, vamos... Las gaitas, venimos gaitas, de Galicia. Pulpo y gaitas. O sea. A ver, yo creo que la exigencia primera viene desde dentro, está clarísimo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que estamos jugando en la élite, que los rivales también se exigen, porque si solamente es de exigir, quiere decir que muchas veces no es tan fácil, las cosas son más complicadas. La élite exige. Y mucho. La élite exige pero a todos. Entonces, no solamente porque tú te pones las pilas y haces lo mejor que puedes te va a salir bien. Eso es una condición importantísima, pero hay que pensar que el rival hace lo mismo. Claro, y en la élite que tú hablas, cuando tienes un pequeño fallo, por pequeño que sea, te puede suponer un gol en contra. Sí. En otras categorías los fallos son más permisibles, en primera no puedes fallar. A mí hay una cosa que me suele gustar de lo que dice que tú, hablo como aficionado, no tengo los datos necesarios de 15 días en 15 días o de 8 días, porque efectivamente los aficionados en general no pueden tener todos los datos, la prensa cada vez menos, porque da la sensación también que la información de alguna manera, y valga la expresión, quizá no sea muy afortunada, pero la información está de alguna forma secuestrada, y cada vez hay menos elementos para realizar análisis externos, con lo cual los análisis son internos y muchas veces hay un gran agujero, valga la expresión, entre lo que es el aficionado, que parece que tiene que ir solo a animar y a ese tipo de cuestiones, y lo que en realidad sucede. Sí, como dices, hay menos datos para tener una opinión objetiva, porque hay menos acceso a ellos. Hay muy poquito acceso ahora a los datos, se trabaja con los datos, hay una verdadera obsesión con los datos también, pero no solo en el fútbol. Pero me refería solamente a los datos deportivos de rendimiento y tal, me refería un poquito también al día a día, al saber un poco pues los jugadores que entrenan un poquito al margen del grupo o no, o todo ese tipo de cosas. Yo creo que en este momento lo que tú le has llamado secuestrar la información. Sé que es igual no es una apreciación. Ha sido pero bueno, de alguna manera, sí es verdad que bueno, manera, sí. Eso es lo que palpamos con los aficionados que te dicen, no dice nada, no. ¿Qué le pasa a Lustondo? Bueno, comentarios viendo el partido, estábamos 30-40 en la Casa de La Rioja, pues no juega Zubini, no juega Cubo. Pues al final la gente no sabíamos en algunos casos por qué no juega, pues igual no estaría de mal que nos dijeran, pero, fulanito no juega, pero muchas veces igual, tiene una gripe tremenda, pero a veces y no está en condiciones. Pero muchas veces no lo puedes decir. Yo ayer, por ejemplo, en la alineación no está Cubo. Vamos a ver, ¿hay alguien tan tonto en el mundo que sepa que Cubo está al 100% de sus condiciones y de que ahora no lo sacas? Si no lo sacas será por alguna razón. No es su partido, no está en el mejor momento, ha pasado hasta una mala noche y resulta que ese día te ha dicho, mister, no me pongas que no voy a rendir. Por lo que ellos saben los que están. Nadie se tira piedras a su propio tejado. Nosotros como aficionados solo queremos ganar y ganar y ganar y no perdonamos los errores, solamente queremos los Eso es lo que me gusta de la teoría que ha planteado más de una vez que tú, ¿no? Que es una teoría muy posibilista e interesante, importante, porque claro, el aficionado, por otro lado... Quizás minoritaria.
Minoritaria, ¿no? Muy Porque lo otro es fácil. Pero lo que dice él está cargado de sentido común. Sí. Quiere decir que al final no se tiene tanta esa información, por tanto, a veces nos tiramos en la piscina con demasiada facilidad. ¿no? Está claro. Eso es evidente. Lo que pasa es que yo sí que me gustaría, como aficionada, saber un poquito más de esas cosas que hablamos que hoy en día no se saben. ¿A ti te gustaría hasta ser un poco entrenador? Sí. Ir a Zubieta con las puertas abiertas y... Oye, evidentemente. Claro, todos somos un poco... En un tiempo sí estábamos así. Yo soy árbitro de fútbol sala y el 90% del público quiere ser árbitro. Quiere saber más que el que está ahí. Y tú ves el otro día, el partido de la Real, un gol y otro que la nueva atleta, que es fuera de juego por la uña del dedo. Pero es fuera de juego. Pero todos sabemos más que el árbitro, coño. Lo que pasa es que no somos tan, no digo sinceros, sino tan leales para decir, yo no soy profesional del fútbol, soy aficionado, tengo que juzgarlo y criticarlo como aficionado. Y el profesional tiene que hacer otra lectura. Por ejemplo, Alberto tendría que hacer una lectura completamente diferente a la que puedo hacer yo de unos chavales entrenando, que a mí me parece que lo están haciendo muy bien, y él me puede decir, pues lo están haciendo francamente mal, por esto. Es su trabajo, además, lo tiene que hacer bien. Y lo mío es una afición. Entonces, y ahora mismo, aunque no estés en la estructura de la Real y trabajes para otro club, que es el Málaga, y al pasar allá tendrás que trabajar con los parámetros profesionales puros y duros. Aunque a alguno no le pueda gustar. Quiere decir que eso es así. Eso está claro, es un profesional del fútbol, y eso lo tiene que ese otro fútbol del que hablamos, ¿no? Nosotros somos profesionales de la grada. Sí. Y de la grada, sí, de las tertulias. Los entrenadores muchas veces suelen enfadar con la prensa, suelen enfadar con algunos aficionados. Pero también a veces son... Pero es parte del juego, ¿no? Sí, ¿no? Pero a veces por otro lado también suelen comprender, ¿no? Y son... Algunos no, pero muchos sí. Pues ahí estamos como en todos los lados. Como en todo, hay de Cada todo. persona es diferente y hay algunos que son más leales y otros menos, y unos saben más y otros menos, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer a última hora de la noche asistimos a un partido de Primera Federación y Raúl Llona, que por cierto es un buen amigo de esta casa, entrenador de la Cultural, es líder con 5 puntos de diferencia en Primera Federación, que es una categoría, yo siempre digo, trituradora, es una auténtica trituradora de entrenadores, de puntos, y donde el Sanse está haciendo una temporada extraordinaria. Y la primera pregunta de un compañero de León fue, bueno, es un partido feo en la primera parte, con problemas. Automáticamente, cuando la Cultural marcó el gol, el lenguaje de mi compañero cambió. Claro, Raúl Llona dio una respuesta adecuada, ¿no? Es decir, que aquí en Guipúzcoa tampoco somos de esa manera de orientar las preguntas o la información, ¿no? Puede que los tiempos hayan cambiado un poco, no a mejor, en ese sentido, pero yo creo que por ahí es diferente. Plazas como Valencia, Sevilla, incluso Bilbao, son diferentes, ¿no? Zaragoza. Sí, y luego estas de Castilla también son complicadas, ¿eh? Sí, la de León es muy complicada, el balonmano también, ¿no? Sí. Son complejas, y ya en Andalucía pues ya ni o sea, añades una rivalidad entre el Sevilla y el Betis. Ahora hay un teatro ahí que han roto relaciones, que es una rambola. Oviedo y Gijón. También, que Sevilla-Málaga tiene mucho pique a nivel de ciudades, ¿eh? Sí, a nivel de ciudades. Yo tengo mi familia por parte de padres, son malagueños, Sevilla-Málaga tienen un pique descomunal. Por cierto que es verdad que la Primera Federación es así, y la Real va a jugar contra la Sociedad Deportiva de Ponferradina. Lo hemos advertido aquí, nada que ver con el conquense, nada que ver con el español. Tú has visto la Ponferradina, además, ¿no, Alberto? Sí. Lo has visto. Sí. Un equipo de estructura sólida que conocen el oficio. Sí, con jugadores muy experimentados, que tuvo un inicio de liga bastante complicado, incluso creo que hubo un momento de ultimátum para el entrenador, pero a raíz de ese partido que lo ganaron en Baracaldo, el equipo ha ido para arriba y en este momento está en el mejor momento de toda la temporada. El Toralín, que es un campo construido a medida de un equipo de segunda división, fundamentalmente. Que hará un frío que te pelas. Que hará un frío en el Bierzo, donde Esos son condicionantes. Claro, alguno habrá comido todos suman. Alguno habrá comido botillo. Por cierto, en ese campo, en cierta ocasión, no voy a decir los nombres porque, pero un equipo que jugaba, un equipo de guipuzcoano, pues jugaba contra la Sociedad Deportiva Ponferradina,
al final se acompañó el presidente, el vicepresidente, curiosamente no aparecía. Habían comido en la casa del Botillo. Claro, el Botillo es una cosa muy potente, de cierta pesadez. Sí. Habían llegado al campo y se habían dormido en el coche. En el Toralín. Y el presidente de la Ponferradina les localizó allí mismo. Estaban dormidos. El alimento espiritual del Bierzo. Menos mal que no fue a los futbolistas. Además, este señor les conoce a esos dos señores. O sea que y hablando de frío en los eso campos. podía pasar, ¿verdad? Sí. Yo tengo una experiencia en cambio muy buena. Nosotros con el Real Unión ganamos 0-4 con una actuación estelar de Gorka de Carlos, que estuvo fantástico, y una tarde de estas de frío que volvimos con nieve. Gorka de Carlos, pero un gran partido, sí. Gorka de Carlos, providencial en su momento para un tal Unai Emery, cuando Unai Emery fue jugador del Lorca y entrenador del Lorca. Sí, Y Gorka de Carlos era el jugador y entrenador a la vez. No. Vino al parón de vacaciones como jugador y volvió como entrenador. Vale. Pero eso solo lo puede hacer un hombre de la naturaleza de Unai Emery. 2004-05. Exjugador de la Real Sociedad y también formado en Zubieta. También formado en Zubieta. Que marcó gol contra el Albacete. Mira dónde llegaba la Pero las lesiones le trituraron, valga la expresión. Era un bonito futbolista, un zurdo con calidad. Y su hermano también, por cierto. La Real Juvenil inauguró a Yurralde en Andoain contra Osasuna. ¿Qué fue juvenil? Jugaba la Real Juvenil contra Osasuna Juvenil. En Osasuna Juvenil jugaba un tal Igor Remeri, actual presidente del Consejo de Administración. Llegó a jugar en Osasuna. Y un tal Joseba Llorente marcó 4 goles aquel día. Y la Real Juvenil inauguró a Yurralde. Cosas también de la propia historia. Unai Emery, formado en la cantera de la Real Sociedad, que es entrenador del Aston Villa, que ahora mismo está en esa línea, en otra historia, y que bueno, pues también es otra de las referencias de las que queríamos hablar. Porque qué difícil es para los entrenadores, qué complicado es, Alberto. Son demasiadas variables, demasiadas, o por lo menos, no sé si demasiadas, pero muchas. Claro, es que en poco tiempo hemos hablado de los jugadores, de la afición, de las opiniones de la afición, de lo que es la opinión de un profesional. Prensa, qué complicado es la prensa también, ¿no? De los directivos. Pero al final depende de quién te la pelotita, ¿no? Hay mucha enseguida la prensa. No deja de lado la los prensa. Los directivos también. Mira, yo tengo hay mucho. Y esos presidentes, alguno habrá, se acercan, oye, ¿no crees que este podía estar mejor de lateral o podía jugar más minutos? Y no le ves a este. ¿No le ves a este? Sí. Y luego otros que son más radicales. Son más radicales otros. Este tiene que jugar. Yo tengo un amigo de la directiva de la Real, de mi barrio, que anda toda la vida metido en el mundo del fútbol. Y yo le decía hace unos 10 años, oye, joder, pues estáis haciendo bien el tema, cuando se bajó a segunda, en la subida, tal cual. Y me decía, Miguel, muy bien lo que tú me digas, pero al final dependemos gente de la pelotita. Porque si ese partido que me estás hablando, si no hubiera entrado la pelotita, pues todo lo que estás diciendo, que qué buenos somos, igual nos diríais qué buena mierda estáis haciendo. Pega en el poste, se va fuera a segunda, pega en el poste, va adentro, campeón. Bueno, la Real no subió a primera. Ya lo hemos dicho aquí. Al día siguiente, la temporada siguiente, aquel partido de infausto recuerdo, y los últimos minutos fuimos incapaces de meter gol. Creo que era contra el Alavés, ¿no era? Contra el Alavés. Yo siempre me he preguntado, si aquel día hubiéramos acertado, hubiéramos subido a primera, ¿estaba el equipo preparado como para subir a primera? Yo me ha quedado siempre la duda, no solamente el equipo, el staff, la organización, la directiva. Una locura, ¿no? Yo no sé si a lo mejor alguien nos... Yo, pasado el tiempo, digo, a lo mejor fue una varita mágica. No Alberto observa atentamente. Un silencio sepulcral. Tendrá unos variables y escucha. Yo no veía... Lo que pasa es que me imagino que trabajar en aquel momento en la Real con un presidente con las locuras que hacía, pues no sería fácil. No sería nada fácil. Yo creo que nunca es fácil trabajar. No, pero yo creo que fue Tosak el que dijo, creo que fue Tosak, no tengo mucha seguridad, cuando dijo, a veces
bajar es muy bueno para volver otra vez y no andar siempre ahí en la cuerda floja. Sí, pero él por si acaso Cuesta, no quería pero- bajar. No, pero nadie quiere bajar. Sí, Claro. sí, nadie quiere bajar. No quería él Subir nunca es quería muy bajar. difícil. Subir es muy Eso difícil. era el Zaragoza. Eso, que es decir, sí, el Zaragoza que ya Y a tenía la Real, a la Real La tardó 3. La Real tres ¿no? también. Zaragoza. era complicado. Aquel año fue complicado, ¿no? Aunque tengas el mejor equipo, quedar campeón es muy difícil. Digo caso general, no estoy hablando y subir de categoría. O sea, es que tú tienes que hacer tus cosas bien, tienes que hacerlas mejor que los demás, que no tengas esas, en unas ligas tan largas, que no tengas lesiones, que tal, lo que habéis dicho, que esos días de entre el sí y el no, pues sea más veces sí que no. O sea, que tampoco, es que las diferencias no son tan grandes, entonces son todo matices. El tiene un equipazo ahí bajo. Sigo notando que tú, sigo notando, Miguel, Alberto, sigo notando. Todavía pasamos de héroes a villanos y de villanos a héroes Bueno, con pero demasiada eso facilidad. va a seguir siempre. Sí, pero tiene que haber algún movimiento que equilibre también esas cosas. No se puede utilizar eso como arma arrojadiza No, y a los 10 días evidentemente no. tener un No, discurso está claro completamente que no. diferente. Eso no Sí, es sí. posible. Pero en este Hay que momento- avanzar. Pero en este momento estamos en esa dirección. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en nuestra sociedad guipuzcoana, yo creo que antes éramos mucho más cautos, todos los procesos eran más lentos, de valoraciones positivas, negativas, etcétera, y creo que en este momento nos hemos mundanizado, por decirlo de alguna manera, sí. y todo es blanco y negro a una velocidad de vértigo. Eso es pero yo verdad. creo que es una culpa, entre comillas, de la globalización, ¿no? Y hemos hablado de la sociedad guipuzcoana y vamos a hablar brevemente también del fútbol guipuzcoano, ¿no? Que el fútbol guipuzcoano tiene Zubieta, pero hay otro fútbol guipuzcoano también. Ahora hay varios equipos guipuzcoanos, de los históricos, Turín, Pasaia, Aretxabaleta, Beasain, Eibar, uno de los filiales, el Lagun Onak de Azpeitia, otro histórico, que están en esa tercera red y pueden llegar más equipos, ¿no? Porque parece que hay todavía sigue dominando por presupuestos y demás el fútbol vizcaíno, pero puede llegar también. ¿Cómo está este fútbol, Alberto, en estos momentos? ¿De dónde se suministran los futbolistas? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Hay una opción de trabajar en segunda ref? ¿Cómo está esto? Está, pues como acabas de comentar, yo creo que con muchas variantes, quiero decir, mayoritariamente los equipos vizcaínos con un poderío económico muy importante respecto a los guipuzcoanos. Portugalete, Santurtzi... Y equipos con menos tradición también, como Deusto. el Deusto también, y luego como el Padura o el Urduriz, que no tienen ese nombre o esa tradición, pero que en este momento económicamente están bien y que bueno, les permite hacer fichar jugadores vizcaínos, incluso guipuzcoanos. Y entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto, pues los jugadores guipuzcoanos, también dentro de nuestra provincia, hay unos equipos con más poderío que otros. Y entonces, bueno, pues en los casos de los equipos que menos posibilidades tenemos, pues con muchos jugadores jóvenes que pasan de la categoría juvenil y evidentemente pues los más destacados de la división de honor regional. Y es un poco pues, de donde se nutre un poco este tipo de equipos, y luego evidentemente también con algunas colaboraciones de la Real que bueno, pues dentro de los jugadores que maneja, pues en algunas situaciones salen cedidos jugadores. Claro, ahí hay un capítulo que la Real Sociedad tiene un filial que está trabajando muy bien, o sea, por cierto, enorme el Sansen. Indiscutible. El otro día también lo hemos comentado. Extraordinaria temporada que está haciendo el Tante con los equipos que hay en Primera Federación. Sí. Ahí hay un nicho, un caldo de cultivo de hombres que pueden tener sus posibilidades. De llegar al primer equipo es muy difícil, pero sí hay unos jugadores con los que hay que tener un poco de paciencia también. ¿No os parece? Sí, no, la hay paciencia es fundamental. El campañón del Sanse no tiene nombre, o sea, hay que decir que ahí tenemos equipos como el Fútbol Barcelona, el Bilbao Athletic, que están intentando salir de las posiciones de descenso, junto a Osasuna, etcétera, y en cambio el Sanse está segundo y bueno, pues muy solvente en la mayoría de los partidos, tanto en Zubieta como fuera. Yo creo que está haciendo una campaña extraordinaria. La paciencia es la madre de la ciencia. Y con futbolistas que algunos tienen super Marisco Rena, Rupérez, Orobengoa, Gotti,
la portería... algo que sí se puede decir de la afición guipuzcoana es que los chavales, los potrillos, no sé si la palabra es adecuada o no, que pasan del Sanse, la gente tiene confianza y tiene paciencia. O sea, ningún aficionado que pueda decirse soy aficionado de la Real Sociedad va a criticar a un chaval que juega 1, 2, 3, 4 partidos y todo el mundo está deseando que salga hacia adelante. No solamente porque va a aportar al equipo, sino que como persona ha crecido, le ves que era un jugador 7 y ahora es un jugador 8 y a los 2 años es un jugador top. La gente es muy paciente, es quizás el único momento en que la afición es paciente, por lo menos en Guipúzcoa, que es de lo que nosotros vamos y vemos, es de las aficiones que más confianza tiene y paciencia con la gente que sale de la cantera. Y luego esa es la idiosincrasia, ¿no? Hay luego un equipo que es un equipo que puede llegar a ser algunas veces más, otras veces menos, competitivo, como es la Real C, en esa estructura, y luego hay posibilidades para el fútbol guipuzcoano de reclutar una serie de futbolistas mediante convenio y bueno, tampoco es fácil. Antaño sí, después del Sanse había otras opciones, ¿no? Sí. Ahora es más complejo. Tú has llegado a trabajar en el pasado con gente muy joven. Sí. Y trabajas, de hecho, con gente muy joven. Con jugadores juveniles. En edad juvenil. Algunos van al C, incluso algunos al Sanse. Igual muchas veces la Real lo que hace es quitar, por decirlo de alguna manera, parte del último año juvenil y ya lo vamos rodando o lo van rodando en tercera división, en nosotros, en los equipos convenidos y bueno, entendiendo que se acelera un proceso. Y claro, la Real también ahí está aprovechando esos convenios con los equipos, por ejemplo, como el Pasaya, ¿no? Sí. Que es el equipo que tú entrenas, pero hay otros equipos pues muy cercanos, el Turín, Lagún, que son fieles a ese trabajo, Riasain y otros también. Sí, ¿no? es una forma de que las dos partes nos nutramos, ¿no? O sea, que salgamos favorecidos, que decir, nosotros aceleramos un proceso de un jugador y ellos, ellos consiguen que nosotros podamos acelerar un proceso y nosotros con jugadores de calidad, con jugadores con proyección, pues vamos también mejorando. Está claro. Y van aprendiendo cosas de ese otro fútbol, van aprendiendo situaciones que se producen en categorías inferiores, van adquiriendo esa cultura que necesitará un futbolista profesional. Hay muchos jugadores que igual no llegan nunca a primera, pero está la segunda, está la primera federación. Y puedes tener muchísimos jugadores de esos de la cantera guipuzcoana que pueden llegar a unos ciertos A mí esas labores niveles de formación me parecen extraordinarias y el trabajo que hace gente, como ahora está comentando Alberto, me parece interesantísimo y de todo el mérito del mundo, porque todos los equipos quieren captar jugadores, tienes que estar encima de ellos, tienes que saber cuáles son, tienes que mimarlos, pero exigirles al mismo tiempo para que se hagan futbolistas profesionales el día de mañana, y tiene que saber, de ser muy difícil sabiendo que el que está viendo ese partido, aquel tercero de la derecha después de aquel poste, resulta que es un competidor tuyo, a ver si se lleva a fulano de mengano. Me parece una labor durísima por parte de los equipos como la Real Sociedad, que se nutren principalmente de la cantera e intentar captar a esos chavales cuando hay un montón de águilas. Hay que añadir el error humano, el factor humano. Sí, te claro. puedes equivocar. Joder, tú que llevas en el mundo este metido muchas veces, habrá habido veces que has pensado que alguien iba a salir sí o sí y no ha salido, y al revés también. Yo creo que es parte del... ¿no? ¿Te ha pasado a ti? No hace falta que cites nombres, futbolistas que este chico llega seguro. Y al final... Yo creo que el llega seguro es un pecado de juventud. Sí, quiero decir, porque claro. Al final, evidentemente, se van viendo que hay jugadores en los que tú crees que va a ser, pero luego en el camino pasan muchas cosas. En la vida, quizá a nivel de salud, a nivel de que te pierdas, a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tú crees, y evidentemente entiendes que hay jugadores que tienen muchísimas más posibilidades de llegar, pero no siempre se da, e incluso luego también el caso contrario, ¿no? Gente que piensas que igual no le va a alcanzar y porque es constante, porque ha evolucionado, porque en ese momento esa posición estaba un poquito más libre y tal, y aparecen, llegan y se consolidan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué compañero de equipo de Imanol pensaba que Imanol iba a ser el entrenador que es hoy en día? Cualquiera de aquella época te dice, no, chaval majo, callado, él iba a lo suyo, y nadie pensaba que hoy podía tener
ese tirón que tiene como entrenador. El propio Tosak hizo unas declaraciones al respecto, Tosak, ¿no? Que si le hubieran dicho a un jugador que no iba a ser entrenador... Tosak es experto en ese tipo de cosas, en frases lapidarias. Sí. Le gustan además. Para mí, de los mejores fichajes que ha hecho la Real a lo largo de su historia, ha dejado su impronta. Éramos muy de Tosak, que en aquel momento nos abría puertas. Dijo yo, si gano, decía, si metemos 4 hay que ir a por el quinto y por el sexto y el séptimo. Fue, yo creo que una pequeña ruptura en una tradición muy clásica, muy igual. Un poco había que romper y yo creo que Tosak ayudó a romper. Bueno, pues una lanza en favor otra vez de Marco Antonio Boronat, que se fue a la tierra de Tosak después de aquel 1-3 a Liverpool, y allí yo también le doy mucho mérito a Marco Antonio Boronat, sí, como se le da a Tosak, pero también compañero mío de colegio, por cierto. ¿Muntaiz? No, en jesuitas. En jesuitas. El bachillerato. Pues eso, yo creo que a Marco pues no hay que olvidar a los que hemos tenido. A todos. Quiero decir, me parece muy importante. La Real necesita memoria, como en muchas cosas, pero la Real necesita memoria para saber de dónde venimos y lo hacemos, ¿no? En el deporte actual y en el fútbol actual, hablando de la famosa globalización que tú decías, ese es probablemente el mayor error que comete un porcentaje elevadísimo de la gente. No hay historia. Solo me vale ahora que voy quinto. No, pero es que antes de ahí ibas, es súper injusto. Y en la vida también. Es súper injusto en este momento. Somos súper resultadistas y cortoplacistas. Es una barbaridad. Antes has citado nombres de antiguos entrenadores de la Real, pero los que somos aficionados de toda la vida y hemos pisado a Tocha y ahora Anoeta, el pasado Anoeta y el nuevo Anoeta, hay entrenadores que pueden ser buenísimos, pero no dejan huella, no dejan marca, y son fantásticos y profesionales 100. Pero, por ejemplo, un cambio en la Real fue cuando vino Iriondo, cuando vino Tosak, incluso el mismo Martín Lasarte le dio otro equipo, otro aire, se veía hasta la forma de hablar. A veces conviene sacudir y decir... Martín Lasarte vio un juvenil, un tal Antoine, y cuando dijo, y cuando dijo y se fue, dijo, no os desunáis, no se desunan nunca, ¿es verdad? ¿O es mentira? Eso fue la celebración del ascenso. Son gente que dejan, y Manol va a dejar una huella en la Real, indudablemente, y ojalá sea... Es que el fútbol, lo que decía Alberto antes, tiene esas casualidades, sí, ¿no? Aquel día del amistoso de Eibar no iba a ir Antoine Griezmann, iba otro futbolista. Era el tercero, me parece, era el tercero. Tuvo una lesión y fue... Tenía 16 años, 17 tendría. Sí, pero quiero decir que esas casualidades también, esos factores no controlables... Por eso es cuando... De hecho, este va a llegar seguro. No crees que sí. Estás convencido que sí, pero luego la vida es la vida. Y los aficionados de la Real, ya que ha salido un nombre, no hemos sido demasiado justos con Antoine Griezmann. Antoine Griezmann dio muchísimo a la Real como jugador y mucho dinero cuando se fue. Y nunca ni una sola palabra contra la Real. No hemos sido justos algunas veces en Anoeta con Antoine Griezmann. Me duele porque yo creo que es alguien que vino aquí, se encontró con un futuro jugando en la Real, ese futuro se hizo realidad, dejó goles, aquella dupla, palabra horrible, con Carlos Vela. Y yo me acuerdo en Anoeta, decíamos, aprovechar este momento de Carlos Vela y Antoine Griezmann porque no se repite continuamente. Y luego encima se va y nos deja 30 y tantos kilos, por favor. No es el único caso, ¿eh? No es el único caso. Decir que Robin Lenormand también ha venido este verano y se la ha quitado y tal. No sé, hay cosas que no me alcanzará. No, es una pena, es una pena. Porque todos los que salen ahora están siendo pitados cuando lo que dices tú, ¿no? Han dado un rendimiento y luego te han dejado un dinero en caja. Bueno, pues... O sea, te han rendido, te han dado goles, te han dado puntos, te han hecho equipo, luego se van y te dejan dinero. Que es un monumento al lado del Prey del Viento. Ya sabes que dinero y santidad, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad. O sea que, claro. Sí, pero Alberto, tú eso miras bien, ese lenguaje, además, lo dominamos bien. Sí, pero yo me imagino que pongo en el caso de Alberto jugadores que los han mimado, que él lo ha visto, le ha ayudado, le ha apoyado, le ha llevado aquí y tal, y que luego tiene que ser un poco frustrante que digas, ese trabajo no se ha reconocido. El Diario Vasco y Noticias de Guipúzcoa, pobre despedida de año en relación al partido. Y el Diario Vasco sin ideas ni fútbol. Nos hemos ido con este regusto a final de año, pues porque veníamos de un ciclo magnífico en una zona noble ya. Pues bueno, ahora hay que pensar que hay que superar esa eliminatoria de Copa, a recuperar a la gente y trabajar. Un entrenador ya no puede estar viendo. El análisis seguro que el mismo sábado está hecho.
Lo habrán visto otra vez el partido, seguro. Sí. Y habrán detectado todo eso para cuando la prensa y cuando los medios... Sí, lógicamente, eso a nivel interno está hecho. Hombre, eso es evidente, el profesional se dedica a eso. Y hay que avanzar. O sea que yo creo que el partido, visto desde mi humilde punto de vista, tiene muy poco que... Pues yo le doy mucho mérito al Celta. Nos han machacado, todas las razones han jugado muchísimo más que nosotros, y nuestro equipo no está en ningún momento a la altura de lo que se esperaba. El aficionado muchas veces juzgamos al equipo contrario por el nombre. Y el Celta, hasta que quede campeón de Liga o vaya 3 veces a Europa... Fútbol, ¿eh? Sí, pero ahora nos hemos dado cuenta que juega fútbol, pero es el Celta. Y como además esta semana no hemos tenido partido miércoles o jueves, pues ahí barremos, pues nos han barrido. Claro, eso es fútbol y eso hay que saber aceptarlo. Ley de vida. Ley de vida, hay que saber avanzar con la Real Sociedad. Yo creo que hay que poner de relieve esos valores que tienen. No, pero si eran futbolistas, no, son futbolistas que están creciendo, reciben la confianza de un entrenador y sobre todo ese juego que tiene el Celta vertical. A mí me sorprendió. Jugó muy bien al fútbol. Muchísima movilidad. Mucha movilidad. ¿Te gusta la movilidad a los futbolistas, Alberto? Es importante. Pero no solo eso, es que no les dejaron. Yo creo que es más mérito del Celta que no jugaron los nuestros que de mérito de los nuestros. Yo creo que ellos jugaron con una velocidad, una verticalidad, que es que no había nada que hacer ahí. Era un... Bueno, hemos hablado antes de la globalización como efecto, ¿no? Bueno, pues ya le han dado al señor Vinicius un premio de la FIFA First. Mira, yo... Ya está, ya tenemos todos los parámetros, estamos hablando de la Superliga y Florentino Pérez muy contento. Sí, ese tipo de cosas. A mí me duele como aficionado, yo soy aficionado y procuro verlo con las gafas del aficionado. Alguno te dirá, sí, pero eso no lo estás diciendo de verdad. No, pues sí, pero es mira, verdad. Pero mira, yo, si te pones a analizar un poquito el fútbol desde el punto de vista de puro espectador y aficionado, cuando a principios del siglo pasado, que es en 1900 y pico, se empiezan a crear los equipos, la gente se va aficionando, yo creo que el 90%, 80-90% era deporte y un 10-20% espectáculo. Hoy en día, a 23 de diciembre es un 90% espectáculo y un 10% deporte, porque está todo movido por el dinero. El Madrid se coge la rabieta porque a su niño bonito, por cierto, mal educado, y no digo más, no le han dado el Balón de Oro, que se lo han dado a otro jugador, que es el que jugadores como Rodrigo son los que hacen que jugadores como Vinicius brillen. Sin Rodrigos y sin Zubimendis, hombre, eso me recuerda a alguien, Alberto. Y sin Merinos no triunfan esos jugadores. Eso me recuerda a alguien, ¿no? Pero ahora, claro, algún entrenador me recuerda. La importancia que tiene, claro, el Madrid es el Madrid y Florentino no digamos. Quizás algún día se den cuenta que el Madrid está por encima de Florentino, pero bueno, allá ellos son, a mí ni me va ni me viene. Y sin embargo, como ya la FIFA, que como con la UEFA no está bien Florentino, pues entonces la FIFA lo coge en pañales, le lleva donde hay mucho dinero, que son los países árabes, con los famosos petrodólares, y le dan the best, el mejor. Todos contentos. Puro dinero. Claro. Me asquea. Que baje el autobús, baje ese autobús con los que iba Alberto, que me bajo. Me duele. Por eso cuando ves equipos como el Celta, como la Real, que están luchando con las armas que hay que luchar, pero no apabullar, al contrario, y como no me dan el trofeo, me enfado y me cojo la rabieta. El Real Madrid, Alberto Miguel, ha vivido en los últimos 15 años de los balones de oro que ha recibido. Sí. La industria, el desarrollo del Real Madrid... Las marcas pagan porque tienes el balón por el balón de oro, pero no olvidemos que ha habido unos cuantos. Recordar el premio que le dan a Messi después del Mundial de Brasil de mejor jugador, y había hecho un campeonato muy mediocre, pero era un tema de las marcas y tal. Por eso yo la verdad es que trato de abstraerme lo máximo posible de estos premios individuales. Creo que en un deporte colectivo y donde hay tantos intereses económicos son injustos, y creo que no, a mí, yo por lo menos no me interesa nada, la verdad. Un repaso muy... En su momento Lewandowski se lo mereció, no se lo dieron, se lo merecía Ribéry y no se lo dieron, se lo merecía Xavi o Iniesta y no se lo dieron, porque Messi y Ronaldo ocupaban todo en el mundo. Y luego ha sido el Florentino, que tiene una potencia deportiva y económica descomunal en el mundo, que se cabrea un poquito, pero lo que tú dices, Alberto, al final, en un deporte colectivo
primar solo a un... Yo me voy, he recogido el guante de Ketu y me voy al guante de Alberto Iturralde. Es decir, sin Rodri no hay Vinicius. Está claro, es evidente. Por eso estábamos comentando un poquito eso, ¿no? Es un deporte colectivo y entonces individualizarlo todo. Luego tú acabas de comentar el tema de Messi y Ronaldo, casualmente cada uno de una marca diferente deportiva. Entonces ahí empiezan a confluir una serie de intereses que porque se alejan. El fútbol es industria. Que se alejan de... Ustedes hablaban del gol de Iniesta en el Mundial. La jugada empieza, creo que con Jesús Navas, luego llega Cesc Fàbregas y luego mete el gol Iniesta. Ahí hay 3 de los 11 que han participado activamente en esa jugada. Solo se habla al final del que mete gol. Es un poco injusto, pero es así. Tienes un deporte que es equipo y al mismo tiempo individualidad. Indurain no hubiera sido Indurain si no hubiera habido un Reynolds que llevaba y le apoyaba y le hacía la etapa y el uno ganaba y el otro. Para que Indurain gane 5 veces el Tour, tienes que tener un equipo. Es un deporte individual, aunque el equipo funcione, es un deporte individual. En el momento determinado, en ese último pase, Vinicius tiene que meter el gol y en esa última pedalada, Indurain tiene que estar allí. Pero es el equipo que hay detrás. Eso no quiere decir ni queremos restar méritos futbolísticos al señor Vinicius. No, en absoluto. Futbolísticamente será de los mejores del mundo. Las cualidades que tiene... Lo que pasa es que es un mal educado. Bueno, eso es se lo permiten, pero eso es otro asunto. Permite ¿Os acordáis? El cambio que ha hecho Vinicius es enorme. Cuando Benzema se le ve una vez en las bocas y decía, no le pases a ese que la tira fuera, era a Vinicius. ¿Cuándo ha destacado Vinicius? Cuando se ha ido Benzema. Hace 2 años. ¿Cuándo está destacando Mbappé? Cuando no tiene a Vinicius al lado. Yo creo que en el tema concretamente de Mbappé, yo creo que a nivel particular, pienso, puedo estar equivocado, no, es un tema de que quieras que no, por mucho que sea Mbappé, la presión debería en Madrid con todo el tiempo que está cuando venía. Bueno, pues que lo cedan al Real. Bendita presión. Bendita presión. ¿Tendrías tú en tu equipo a Mbappé? ¿Quién dice que no? Bendita presión. Claro, bendita presión, que son buenísimos futbolistas. Lo que pasa es que luego hay otros factores colaterales que son... Bueno, ya tiene su premio. El mérito que tiene Ancelotti. Sacar ese vestuario adelante desde fuera, tú que lo has estado dentro, para mí, como el que tuvo Del Bosque, Luis. saben... Pero si yo he arbitrado a un equipo de fútbol sala que organizaba unos torneos y eran amigos míos y tenía egos entre mis amigos, está hablando de un puñetero torneo de barrio. O sea, no tendrás egos en la Real, también tendrás menos. Quería hablar, un Barça, un siempre me gusta hablar para terminar de los sí. Ya sé que soy un pelín, pero bueno, de los entrenadores guipuzcoanos. Esa gran escuela de entrenadores guipuzcoanos. Hay en el mundo unos cuantos años ya que una serie de personas dirigidas en su momento por Salva Zaldúa, pero bueno, luego gente que nos ha enseñado muchísimo, que sigue enseñando muchísimo y que están muchos de ellos en la primera línea. Para que esos que están en la primera línea, los que vamos a recordar, hay muchos: Salva Zaldúa, Mikel Echarri, Josécho Mendiluce, Copi Lacasa. No quiero olvidar, me voy a dejar en el camino algunos, ¿no? Marc Antonio Boronat, como he dicho anteriormente. Quiero decir, que os han abierto a muchos el camino, luego vosotros también, tú has sido profesor de la escuela de entrenadores, hay muchos. Yo tuve a Salva y a Iñaki de Mújica, en aspecto de psicopedagogía. ¿Y dónde están ahora muchos de esos grandes entrenadores? No se realza, no se reconoce. Si fueran madrileños, no te quiero ni contar, llenarían páginas y páginas y horas de televisión. 4 o 5 jugadores, 6, 7, 8 en la élite del fútbol mundial, como es la Liga o como es la Premier League en Inglaterra, y están ahí. Se ha hablado de muchos de ellos y casi ninguno de ellos son mediáticos, lo que se entiende al palabra mediático. Josécho Mendiluce sí. Sí es mediático, para mí. O antimediático. Yo creo que hemos hecho el más intermediático que mediático. No, pero bueno, es un gran... Un día habrá que hablar de esta gente. Quiero decir, lo que hay ahora no es casualidad. No. Alberto. Uno sí, todos no. No, incluso, a ver, yo en lo que te referías, a mí me parece que este número de entrenadores que hay en la Premier, por ejemplo, ¿no?
que ya en un país entero me parecería como mucho, pero ya solamente en Guipúzcoa me parece, y bueno, pues eso también habla de nuestro estilo, porque dices, no se realza, es que somos así. Sí. Porque esto, no sé, si decir el otro lado de la 8 lo tienen ellos y vamos, estaríamos a bombo y platillo. Es que acabamos de decir lo que puede pasar en el mundo del dinero que mueve en este momento el fútbol, las televisiones y demás, y resulta que tenemos todo en ese mundo, como cabezas tenemos un montón de guipuzcoanos. Pero nos parece que es normal. Yo siempre pienso, y los que piensan, lo que te has dicho, la 8 lo harían, de vez en cuando tenemos que ser menos ñoños tierras, con cariño, y solo ñoños tierra yo, y vender más nuestro producto a otro nivel. Yo soy el presidente de la Casa de la Reja en Guipúzcoa y que tú eres el secretario. Hacemos, yo creo que honestamente, mucho más que el Centro Riojano de Madrid. En el Centro Riojano de Madrid parece que hacen 50.000 cosas. Y nosotros, poquito a poquito, con nuestro guipuzcoanismo, hacemos pim, pam, pum, nos levantamos la cabeza. De vez en cuando debemos de decir, coño, oye, tengo 7 entrenadores en la Premier, en primera, el otro. Tenemos que venderlo y decirlo. Y la vaca en la evidentemente, eso hay que decirlo. Sergio Francisco del Sánchez. Eso hay que decirlo. Pero vamos, quiero decir... Pero no lo hacemos. Y que, oiga, el enfrentamiento entre Unai Emery y Julen Lopetegui. Y en la siguiente línea es Arteta contra Iraola. Creo que es. Y aquí Arrasate con Imanol. Y, joder, pero ya te digo yo que no. No lo sabemos vender. O no creemos que tengamos que venderlo. Le damos una naturalidad a cosas que son más excepcionales. Y tenemos un gran entrenador como Alberto Iturralde, pero habría que hacerlo, que es el fútbol, ese fútbol que permite que haya grandes entrenadores, que haya habido mucho grandes más duro entrenar ahí que entrenar a lo que estamos hablando. Y que nos piden de Málaga que vaya. Mucho más duro, Pues de Málaga que vaya, y que vaya Alberto Iturralde. Y que hay muchos guipuzcoanos diseminados por diferentes zonas de la península también. Y luego nos echamos a la cabeza porque hemos perdido un partido contra el Celta. Vamos a marchar ya. Pero es así. Nos vamos a marchar, Miguel. Zorionak a todos. Lo pasemos bien. Alberto, gracias por ilustrarnos. Aupa Pasaya. Vamos a ver si un día también puede venir, cuando tenga todo el equilibrio, el presidente, el que suele venir de vez en cuando por aquí, y de Pasaya a seguir trabajando. En ello estamos. Y bueno, ahora sé que puede haber alguna colaboración más concreta de la Real Sociedad para que vaya avanzando. Es una época ahora de mercado y me imagino que iniciaremos conversaciones. Pues, gracias por ilustrarnos, Alberto Iturralde, entrenador profesional de fútbol. Miguel Pérez, gracias, Zorionak, que cenéis todo bien y que todo eso vaya bien. Y también recordamos a todos aquellos que nos ven en los centros hospitalarios, en los centros penitenciarios, en aquellos lugares donde nadie se acuerda en estos momentos. Y donde, por ejemplo, hay mucha gente en nuestro entorno que también colabora discretamente. Un abrazo para todos ellos, y que estas jornadas, que son para pensar y para más entrañables, sigan avanzando. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez, nada más, Zorionak de Norí. Gracias, Alberto, gracias, Miguel, gracias. Y Aupa Guipúzcoa. Aupa Guipúzcoa.